Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver las relaciones que hay entre las distintas razones trigonométricas. Lo primero que vamos a hacer es terminar de definir las razones trigonométricas. Tenemos definido seno, coseno y tangente sobre un ángulo cualquiera que esté entre 0 y 360 grados. Recordad que seno era la ordenada del punto que formaba, del ángulo este del triángulo, y coseno era la abscisa del triángulo. La tangente era el cociente entre seno y coseno, entre la ordenada y la abscisa. Bien, a partir de ellas se definen las razones recíprocas. Las razones recíprocas, que no es más que el número inverso. Número inverso. Es decir, a partir de seno definimos la función que se llama cosecante de alfa, que la denotamos por COSEC de alfa, y es el número inverso de seno. Es decir, es 1 partido de seno de alfa. A partir de coseno definimos la función secante de alfa, que se denota por SEC, y es 1 partido de X, es decir, 1 partido de coseno de alfa. Y a partir de la tangente definimos la cotangente, que se denota por COTG de alfa, y será entonces X partido por Y, que es el número inverso de la tangente. Estas son las funciones recíprocas, ¿de acuerdo? Entonces las funciones recíprocas lo que nos dan es el número inverso de la función. Aquí las tenemos, las funciones recíprocas nos dan el número inverso de seno, coseno y tangente. Es invertir la fracción, no tiene más. Entonces ya tenemos definido seno, coseno, tangente, que son las funciones que ya teníamos de antes, seno, coseno y tangente, y tenemos definidas las funciones secante, cosecante, secante y cotangente, que es el número inverso de seno, coseno y tangente respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos las 6 razones trigonométricas, vamos a ver qué relación hay entre ellas, de manera que podamos calcular unas cuando conocemos otras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a esta nueva pantalla, donde tenemos ahora aquí un nuevo dibujo. Identidades trigonométricas, relaciones que hay entre seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Bien, la primera relación ya la hemos escrito antes, viene de la propia definición de tangente. La primera relación que hay es la que nos dice tangente de alfa igual a seno de alfa entre coseno de alfa. Y esa relación viene de la propia definición. La tangente era el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Bien, esa relación fácil de aprender. La segunda relación también es muy fácil y viene de aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo que estamos viendo aquí. En el triángulo que estamos viendo, la hipotenusa vale 1 porque estamos en la circunferencia goniométrica. Recordad, siempre estamos en la circunferencia goniométrica para trabajar en trigonometría, la de radio 1. El cateto vertical es seno de alfa y el cateto horizontal es coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras, me dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que vale 1. Bien, pues aquí tenemos otra relación entre las razones trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Como es la relación inicial de la que surge la trigonometría, pues a esta le llamamos fórmula
fundamental de la trigonometría. ¿Vale? Esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Si ahora cojo la fórmula fundamental de la trigonometría y la divido toda ella entre coseno al cuadrado, pues me quedará lo siguiente. La fórmula fundamental la divido entre coseno al cuadrado, el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha. Divido entre coseno al cuadrado. La parte de la izquierda, como es una fracción, la puedo separar en suma de dos fracciones, que serían seno cuadrado entre coseno cuadrado y coseno cuadrado entre coseno cuadrado. Y la parte de la derecha, de momento, la dejamos igual. Y ahora miro las tres fracciones. Las tres fracciones se pueden escribir de otra manera. Seno al cuadrado entre coseno al cuadrado es seno entre coseno al cuadrado. Pero seno entre coseno es tangente. Luego esto es tangente. Tangente al cuadrado. Coseno al cuadrado partido de coseno al cuadrado vale 1. Y 1 partido del coseno es lo que hemos definido como secante. Por lo tanto, esto es la secante al cuadrado. Esta es otra de las fórmulas. Es la fórmula fundamental escrita de otra manera. Fijaos que aquí podría haber confusión entre esto de aquí. Alfa más 1. Más de 1 lo que haría sería sumarle al ángulo alfa un 1 antes de hacer tangente. Pero eso no es así. Para que no haya confusión, suele escribirse de esta otra manera. 1 más tangente al cuadrado. Y así queda bien claro que el 1 está sumando a la función tangente. ¿De acuerdo? Otra fórmula. Y ha sido dividiendo la fórmula fundamental entre coseno al cuadrado. Si en vez de dividir entre coseno al cuadrado, divido entre seno al cuadrado, me queda esta otra. Ahora cojo la fórmula fundamental y la divido entre seno al cuadrado. Hago lo mismo de antes. Separo la primera fracción en suma de dos fracciones. Seno al cuadrado entre seno al cuadrado. Coseno al cuadrado entre seno al cuadrado. Y 1 partido de seno al cuadrado. Y ahora miro las tres fracciones. Igual que antes, la puedo escribir de otra forma. Seno al cuadrado entre seno al cuadrado, 1. Más coseno entre seno es la cotangente. Era el número inverso de la tangente. Por lo tanto, es la cotangente al cuadrado. Y 1 partido de seno es la cosecante. Pues esto es la cosecante al cuadrado. Y tenemos otra fórmula. Bien, pues estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahí tenemos la primera, tangente de alfa igual a seno entre coseno. Aquí tenemos la segunda, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, fórmula fundamental. Aquí tenemos la tercera, 1 más tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado. Y aquí tenemos otra más, 1 más cotangente al cuadrado igual a cosecante al cuadrado. Pero esta última, lo mismo ni la utilizamos. Sabiéndose la de tangente igual a seno entre coseno, la fórmula fundamental, seno cuadrado entre coseno cuadrado, y esta otra que hemos deducido después, 1 más tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado, va a ser suficiente. ¿Para qué utilizamos estas fórmulas? Bueno, el siguiente vídeo veremos cómo utilizar estas fórmulas para hallar unas razones trigonométricas conociendo una sola de ellas. ¿Vale? Bien, pues estas son las fórmulas que utilizaremos después. Pasamos al siguiente vídeo. Adiós.